voces de expertos y por eso quiero saludar a esta hora a Fabio Umar. Él es abogado, también experto en derecho penal. Abogado Umar, ¿cuál es su opinión con relación a este caso? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paola. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy gustoso estar con ustedes. Bueno, aquí, como lo han explicado los otros expertos, hay, digamos, muchos estancos por resolver. Está el tema típicamente procesal electoral en el Consejo Nacional Electoral. Ahí habrá algunas consecuencias. Sin embargo, desde lo penal, que es lo que a mí me corresponde y para lo cual me han invitado, uno tiene que ser franco y honesto. Ese tipo de irregularidades, las que se están ventilando en el proceso electoral, pueden acarrear, pueden ir parejas, pueden tener un espejo, si se quiere, con temas netamente penales, netamente penales. Por ejemplo, la falsedad en documento. Por ejemplo, mover documentos falsos. Por ejemplo, mover cantidades importantes de dinero en efectivo. Ello puede constituirse al menos indiciariamente, como elementos suficientes para iniciar investigaciones penales. Entonces, uno no puede extrañar que la Fiscalía General de la Nación, con base en los hallazgos que adelanten otras autoridades, el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, decida iniciar este tipo de, o adelantar este tipo de investigaciones. Pero al presidente, porque el presidente tiene el fuero, ¿no? Claro, el presidente tiene fuero, pero solo el presidente tiene fuero. La corte, digamos, la fiscalía iniciará unas investigaciones. Si encuentra que dentro de las investigaciones hay personas que tienen o gozan de fuero por X o Y circunstancia, el presidente es una de ellas, por supuesto, pues habrá de compulsar las copias necesarias para que sean las autoridades las competentes para investigar. Pero así como el presidente tiene fuero, por ejemplo, Roa no lo tiene. Roa no tiene fuero y Roa podría ser citado a imputación de cargos penales si se encontrare que al interior de esos procesos administrativos de régimen electoral se encuentran pruebas al menos indiciarias de que se han cometido delitos. Por ejemplo, insisto, el típico, la falsificación de documentos. Supongamos, esto es en gracia de discusión, a mí no me consta nada de esto y nada de esto se ha dicho, pero podría pasar que algunos dineros hubieran entrado en efectivo y se hubieran alterado libros contables, registros, documentos, asientos contables de la campaña. Pues ahí habría una falsedad documental. Y en ese caso, abogado Fabio Umar, ¿cuáles serían las penas para quienes pues no gozan del fuero que sí tiene el presidente, que podrían enfrentarse a procesos penales en la fiscalía? ¿Cuáles podrían ser esas penas? Bueno, no, la pena depende del delito. Por ejemplo, los delitos de falsedad documental son delitos de muy, muy baja pena en general. Entonces, allí no habla de penas que realmente son de meses o incluso de un par de años en algunos casos. Cosa distinta es, por ejemplo, si se determina que hay un delito de enriquecimiento ilícito o concierto para delinquir o lavado de activos. Por ejemplo, estoy poniendo ejemplos. Entonces, allí uno podría encontrar, sin lugar a dudas, penas que pueden llegar a la década. Ahora, esas mismas penas aplican al presidente de la República. Lo que pasa es que quien investiga y juzga es distinto. El Código Penal es el mismo. El que cambia es el Código de Procedimiento Penal. Sí, hay otro punto y es justamente pues lo que mencionábamos con relación a la violación de los topes, que pues seguramente usted como abogado penalista nos puede explicar mejor por qué eso se definió como un delito. Si no estoy mal, desde el año 2017 se estableció pues que también la violación de los topes era considerado o se iba a considerar como un tema penal, un delito, y pues a partir de ese momento es que las campañas pues tienen que mantenerse al margen y mantenerse al límite de lo que pueden recibir como aportes. Sí, así es considerado un delito. Es considerado un delito desde hace varios años, se consideró
que saltarse los topes. Recordemos que para cada escalafón, si se quiere, lo que estoy diciendo no es técnico, pero es explicativo, para cada escalafón habría un tope electoral. No es lo mismo la campaña presidencial que la campaña, por ejemplo, de Senado, que la campaña de un consejo o de un edil. No es lo mismo. La ley ha determinado unos topes que son el máximo de dinero y aportes que se pueden invertir en la campaña, porque es una manera de hacer las reglas justas. Imagínense un edil que pusiera 30,000 millones de pesos, pues por supuesto habría una desventaja evidente junto con otros ediles que no tienen ese presupuesto, o un senador que la campaña le invierta 50,000 millones de pesos. Eso desfiguraría una serie de principios importantes de la democracia. Entonces, para la campaña de presidente se ha impuesto por parte de la autoridad competente, el Consejo Nacional Electoral, la registraduría y en general todo el aparataje estatal que se encarga de las elecciones, se ha propuesto unos topes. Si esos topes se sobrepasan, hoy ese sobrepasarse los topes se ha considerado como un delito, valga la redundancia, lo que estoy diciendo no es técnico, un delito penal, es decir, que tiene una sanción penal criminal. ¿Por qué? Porque se considera que es grave, se considera que es sumamente grave, Paola, que una persona invierta demasiado dinero allí. Sí, abogado, lo mencionábamos previamente con relación al trino que pone el presidente, el mensaje que él está enviando y pues él asegura que pues también hubo donaciones a partidos por parte de, por ejemplo, la empresa Keralty, al Centro Democrático, que pues es esta farmacéutica gigante multinacional que también pues ha sido mencionada por haber aportado a quienes estaban en el debate de la reforma a la salud y que pues ahí sí esas prácticas no las consideran irregulares ni pues prohibidas por la ley. ¿Qué se puede explicar sobre esto? Es justamente la diferencia que usted estaba planteando entre los aportes que se reciben por parte de congresistas o de gobernadores o de alcaldes y los aportes que se reciben en una campaña presidencial. Claro, no, digamos, cualquier límite que se rompa, pues afectaría en principio los topes propuestos, no importa si es para presidente, senador, no importa, digamos, ahí hay unos límites que no se deben sobrepasar. El problema es que, por supuesto, al estar el presidente de la República, y no cualquier presidente de la República, en el cargo que está, hace que su campaña se escrute con una mayor intensidad. A nadie le interesa escrutar la campaña, por ejemplo, del candidato que quedó de terceras. ¿Por qué? Porque no ganó. ¿A quién interesa? Al Estado en general no le interesa andar escrutando a personas que no accedieron al poder. El poder, en cambio, sí tiene que ser transparente. Y parte de la transparencia, y el poder lo ejerce en este momento el presidente de la República, es decir, un señor que por 4 años se llama Gustavo Petro, pero antes podía llamarse Iván Duque y en 4 años puede llamarse Pedro Pérez. Hay que escrutarlo intensamente. Eso es lo que está pasando en este momento, que no es amable, no es grato. Es que desde luego que el presidente le tiene que incomodar porque le están afectando su campaña política, que puede tener consecuencias incluso penales, como lo expliqué, para ciertos personajes muy cercanos a su corazón y a su gobierno. Uno de ellos, presidente de la compañía más importante del país, como Ricardo Roa. Entonces, claro, el presidente, por supuesto, muy a su estilo, está diciendo que a él sí y a los demás no. Por supuesto que a él sí y a los demás no, porque es que él ganó. Si él hubiera perdido y estuviera ahorita de presidente, qué sé yo, Pedro Pérez, pues por supuesto que el mismo senador Gustavo Petro le estaría haciendo una muy severa escrutinio, muy severo evaluación a ese presidente. Eso está bien, a uno le puede molestar, al presidente le puede incomodar, pero uno no puede decir que cuando las instituciones están operando es que está mal. Otra cosa es que uno viera que ya el presidente está sancionado, cosa que no ha pasado. Estamos muy lejos de ese escenario. Hasta ahora se está radicando una ponencia en el Consejo Nacional Electoral, ponencia que ha de ser debatida en sala plena, luego de ello se debe abrir a pruebas, luego de eso o sea, falta mucho, Paola, para que el presidente esté hablando aquí de golpe blando, de persecución. Claro, entonces aquí digamos que la conclusión que nos han dado pues nuestros expertos y a quienes ustedes han escuchado en vivo, pues es que
esto es un trámite, que hay que hacerlo porque hay unas denuncias, hay unas pues sospechas de unas irregularidades que se pudieron haber cometido en la campaña y pues hay que hacer la auditoría porque eso es lo que le corresponde a la autoridad, que en este caso pues es el Consejo Nacional Electoral. Abogado Fabio Umar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues por habernos también dado su punto de vista desde el tema penal. Un abrazo, feliz tarde para todos, qué grato estar con ustedes. Gracias a usted y bueno.